esta hora llega a ustedes gracias al auspicio de Avilés Auto, el dealer del futuro en Caguas y San Juan. Teléfono 787-333-9993. Y recibimos a nuestra amiga, la doctora Angie González. Buenos días. Aquí estamos. Buenos días. Buen día. Bienvenida. Un placer siempre estar aquí. Para nosotros también. Qué bien. Angie González, tengo una pregunta que dije ahorita al aire que te iba a preguntar. ¿Es posible disimular la depresión al punto que parezcamos normales, pero estamos profundamente deprimidos? Definitivamente. Eso es un sí. Sí. Wow. La depresión no necesariamente presenta signos evidentes, no siempre se nota en la cara. ¿Ok? Y Ni en la cara ni en lo que expresamos. O sea, podemos estar funcionalmente normales, sí, aunque profundamente con el corazón esbaratado y deprimidos. correcto. Porque en la salud mental tenemos dos grandes pilares. Uno es cómo me siento y el otro es cómo funciono. Entonces, una persona puede tener ambos aspectos funcionando o ambos aspectos disfuncionando, o puede tener un aspecto funcionando y el otro no. ¿Okay? O sea, una persona puede estar funcionando muy bien y sentirse mal. Una persona puede sentirse bien y funcionar mal. ¿Ok? La salud mental se establece cuando una persona se siente bien y funciona bien. ¿Ok? Y entonces, en la literatura sobre el tema de la depresión, nosotros encontramos que los varones suelen expresar menos el mundo emocional y presentan menos indicadores evidentes de depresión. Los varones se suicidan más que las mujeres, a pesar de que las mujeres se deprimen más que los varones. Mira eso. Sí, porque las mujeres, como tienen una mayor facilidad de expresar sus emociones, pueden presentar signos evidentes con más facilidad, con más frecuencia que los varones. Y además, las mujeres utilizan métodos para el suicidio menos violentos que los varones. ¿Okay? Los varones buscan métodos para el suicidio que son más instantáneos. ¿Okay? Por ejemplo, se pegan un tiro, se ahorcan, se lanzan al vacío. Se lanzan al vacío. ¿Okay? Las mujeres utilizan más las alternativas de la intoxicación por medicamento. Le da tiempo a alguien a descubrir. Entonces, le da tiempo a alguien para descubrir, o hacen una intoxicación con medicamentos que no las van a matar. Ellas no lo saben, pero hay algunos medicamentos en particular, y algunos de ellos que son medicamentos controlados, que por muchos medicamentos que consumas, de veras no te vas a morir. Vas a dormir. O sea, vas a quedar inconsciente y te vas a dormir por muchas horas, pero no te mueres. Entonces, pues estos pacientes de depresión no necesariamente conocen esa información y de momento agarran los potes de medicamentos que el mismo psiquiatra les recetó, se los toman todos buscando morirse, pero no se mueren. O sea, que no es como la gente, porque yo he escuchado a alguna gente decir, si se quisiera matar de verdad, se hubiese tomado 20 potes, pero no. No es que se desconoce que eso... Es que la persona desconoce que tomar en exceso esos medicamentos no le va a llevar a la muerte. Okay. Sí le va a poner a dormir por tiempo prolongado y pudiera estar inconsciente, pudiera tener, por ejemplo, un bajón importante de presión arterial, de ritmo respiratorio, pero no necesariamente se va a morir. Entonces, en ese lapso en que esa persona está ahí tirada tal vez en la cama o en el piso, durmiendo, que pueden pasar muchas horas, alguien entonces la encuentra los potes y qué sé yo cuánto, y entonces pueden hacer la intervención para evitar la muerte de esa persona por suicidio. Pero en el caso de las personas que buscan métodos más violentos para la muerte, pues entonces ahí tú no tienes manera de intervenir,
para evitar esa muerte. Y los varones suelen buscar más esos métodos. Doctora, ¿existe la posibilidad de que una persona tenga un lapsus psiquiátrico y que no necesariamente tenga un padecimiento psiquiátrico? O sea, por ejemplo, pues alguien que cometió una situación como esta y que lo hizo en medio de una crisis momentánea que va y viene, ¿o eso no es posible? Mira, hay unas depresiones que le llamamos depresiones endógenas, que no tienen que ver con situaciones de problema, de conflicto, de tensión, que hace que la persona caiga en una depresión clínica. Y son procesos depresivos que tienen que ver con cambios químicos en el cerebro, muchos de los cuales pueden ser cambios hormonales, ¿ok? Y entonces la persona de momento está metido en una depresión profunda, no entiende que hayan factores alrededor que expliquen por qué está deprimido, pero tiene toda la sintomatología depresiva al punto de que puede tener, de hecho, episodios psicóticos. Eso puede pasar con problemas de tiroides, cuando la tiroides está fuera de control. Eso puede pasar con depresiones posparto, que son puramente biológicas, ¿ok? De hecho, la depresión posparto es una de las depresiones más difíciles de entender, porque tú estuviste embarazada y tú estabas esperando este bebé y tú hiciste el baby shower y tú sabes, en toda esta expectación de esta cosa buena que va a pasar, de momento nace el bebé y tú entras en una depresión profunda y tú no quieres ni saber del bebé y tú no te levantas y tú entras entonces en un proceso depresivo tan y tan severo que puedes incluso hasta tener episodios psicóticos, y es ahí donde la madre se constituye en un peligro para el bebé, ¿ok? Es ahí donde la madre puede matar a su bebé. Esta pregunta es bien importante, Angie, ¿verdad? El tema que estamos hablando, porque yo estoy utilizando de base ya el conocido caso de Frank, que conocemos desde el día de ayer, porque las premisas que he visto en las redes y en los comentarios del público es: alguien tuvo que haberlo lanzado del balcón porque nadie normal puede hacer una cosa como esa. Claro, se parte de la premisa de que todo su desempeño profesional y todo lo que la gente veía que había interactuado con él en días demasiado recientes no indicaban bajo ningún concepto que en la mente se pudiese estar forjando una idea como esa. A la gente le cuesta creer que si alguien se lanza al vacío, cuando tú ya certificaste por la relación con la persona de que está normal, no está deprimida, alguien tuvo que haber cometido un crimen. Eso está bajo investigación. Yo no sé si sí o si no. A lo que me refiero es a esta premisa nuestra de que cuando vemos a alguien totalmente funcional, que no está triste, que no está lloroso, que no habla de suicidio, que no se está desprendiendo de sus bienes, cometa un acto de esta naturaleza. Y nos estás afirmando esta mañana, ojo, sí puede pasar. Sí puede pasar. Y yo creo que todos debemos aprender de eso, porque todos tenemos familiares y tenemos amigos y debemos estar pendientes. Sí, sí puede pasar. De hecho, hay algunos pacientes de depresión que planifican el suicidio en la expectativa de que si no ocurre esto que estoy esperando, entonces me suicido. ¿Okay? Tal vez tienen un problema, tal vez están en espera de alguna respuesta sobre algo, de una solución sobre algo, y le ponen fecha. Si para esta fecha no ha ocurrido tal cosa, no se ha solucionado esto, no ha aparecido este recurso, pues se acabó. Y lo ponen hasta como una señal. Esta es la señal de que ya me debo suicidar. Y entonces pues la persona sigue adelante, sigue buscando alternativas para solucionar esto, para el día a día, pero ya tiene la meta. Sí, ya tiene una sentencia de muerte. Wow. Si para tal día no pasa tal cosa, pues entonces ya yo no voy más con esto. Puede tenerlo todo la persona, todo, pero el sentimiento de soledad le lleve a hacer algo así. Sí, no, definitivo. Hay muchísimas razones por las cuales una persona le pierde el sentido a la vida. Porque esa cosa que le llamamos el sentido de la vida es muy subjetivo. El sentido de la vida mío lo establezco yo. Y entonces, pues en un momento dado, la gente
puede no encontrar esa cosa que le da sentido a su vida. Y esa sensación de vacío, el aislamiento. O sea, yo llevo ya casi un año desde que aquí empezó la cuarentena y el COVID. O sea, el aislamiento destruye la salud mental de la gente. Es tanto así que el aislamiento históricamente ha sido un método de tortura. ¿Ok? Sí, o sea, cuando en escenarios de guerra se agarran rehenes, una de las cosas que se hace con los rehenes es que aislarlos. En la cárcel. Si quiere un castigo mayor. La cárcel es un método de aislamiento. Y dentro de las cárceles, eso que le llamamos máxima seguridad, aislamiento es profundo. un método de aislamiento. Y entonces ponen a esa persona 23 horas al día encerrado. Yo no sé si ¿verdad? Los oyentes probablemente no han tenido la oportunidad de entrar en una cárcel y ver. Pero en la mayoría de las cárceles, estas celdas de máxima seguridad son pequeñas, ni siquiera son de reja regular, sino son estas tolas, ¿verdad? Estas puertas sólidas con un pequeño rotito. Y entonces la persona no tiene claridad normal, lo que tiene es una luz, ¿verdad? Artificial, y eso hace un daño devastador en la salud mental. La posibilidad de que nosotros en este momento tengamos un aumento en el suicidio en Puerto Rico es bien grande. Las estadísticas todavía yo no las estoy viendo de suicidio aquí en Puerto Rico, pero ya en Estados Unidos sí. El aumento en el suicidio y el aumento en el consumo de sustancias y en la muerte por intoxicación de sustancias en Estados Unidos se ha disparado. En Canadá también ya hay estadísticas sobre lo que ocurrió entonces el año pasado en términos de salud mental, y lo que encuentran es eso: aumento en consumo de sustancias, aumento en muertes por intoxicación de sustancias y aumentos de suicidio. Wow. Uno pensaría que naturalmente una persona joven de 20, 21 años está, ¿verdad? Por sus experiencias, por sus pocas experiencias vividas en la vida, menos preparada, y que una persona, ¿verdad?, de los 50, los 60, los 70, los 80 está más equipada para enfrentar situaciones complicadas en la vida. Mira, las dos etapas de desarrollo que mayor prevalencia tienen de suicidio son la adolescencia y la tercera edad, la etapa de envejecimiento. ¿Ah, sí? Sí. Adolescencia y tercera edad. Sí, señor. Sí, señor. Así que ¿qué se pierde en el camino que esta gente hace esto? Mira, cuando la gente está en la tercera edad, lo que encontramos en la literatura fundamentalmente son dos cosas. Número uno, el hacer una evaluación de lo que hicieron con la vida y no sentirse satisfecho. Y el hecho de que uno haya sido exitoso en un área de la vida no implica que uno se siente satisfecho. Oye, Frank Suárez fue un gran empresario. Pero nosotros no sabemos otros aspectos de su vida personal, claro, si él se sentía satisfecho con ellas o no. Y entonces el otro elemento es las pérdidas de relaciones. La realidad es que la gente, según va avanzando en edad, va perdiendo relaciones. Porque pues las amistades se mueren, porque los hijos se van, los nietos, que tal vez ya a la edad de él, pues los nietos pues ya están grandes, pues también entonces se van alejando. Y en la pérdida de relaciones significativas, las personas mayores también se deprimen. Y sobre todo sobre la idea del advenimiento de la pérdida de funciones. O sea, cuando nosotros nos estamos poniendo viejitos, vamos a estar perdiendo funciones. Hay personas que no saben manejar esos procesos. El envejecimiento es un proceso bien complejo. La gente necesita mucho apoyo. Hay gente que solo la idea de perder belleza, de perder agilidad, trabajo, retiro en el proceso. Perder trabajo, sí. O sea que ya pues me tengo que retirar. Perder salud, hace que la gente diga, pues mira, pues sabes que en las condiciones que se espera que yo pueda tener en los próximos 5 o 10 años, yo no quiero vivir en esa condición. Por lo tanto, pues voy a terminar con mi vida. Wow. Queremos estos par de minutitos para que si tú tienes una necesidad
de consejería con la psicóloga Angie González, te puedas comunicar con nosotros de manera anónima. Pero si estás en una situación, en un borderline, en este tema que estamos hablando en esta mañana y requieres ayuda, o cualquier otra situación que te afecte las emociones y tu salud mental, y lo quieras plantear esta mañana para unos primeros auxilios, comunícate con nosotros. 787-993-9700, lo puedes hacer de manera anónima y a través del mensaje de texto por WhatsApp 939-210-9263, eso es mensaje de texto. Pero acá al aire ahora, 787-993-9700. Yo creo que la discusión de este tema nos pone a todos a internalizar algo, por lo menos a mí en esta etapa de mi vida, escuchando que siempre hay síntomas y signos, ¿verdad? Que podemos detectar en un amigo, en un familiar, como los que siempre hemos sido educados. Estos factores sorpresas donde la persona tiene la capacidad de no mostrarlos, no deja de ser un reto para que nosotros podamos indagar de otra manera cómo realmente la persona se está sintiendo. Tenemos una llamadita ya. Sí, adelante, buenos días. Buenos días, Dios les bendiga. Amén. Tengo un caso de una prima que tiene Alzheimer y yo soy su cuidadora. Pero el ver el progreso de la condición me afecta emocionalmente. Solamente Dios con su misericordia es el que me está ayudando. ¿Ha tenido ideas negativas usted o no? En familia. Bueno, como suicidio no, por Dios. Pero sí me cuestiono. Porque de hecho es una causa común en mi familia. No ha habido otros casos. Pero yo directamente bregar con ellos, pues me ha tocado ahora. Okay. Doctora, ¿sería recomendable que ella buscara otra persona que cuidara de la como persona? regla general, los cuidadores de pacientes que son pacientes de procesos degenerativos deben buscar ayuda psicológica. Deben buscar ayuda psicológica, porque cuando nosotros atendemos pacientes en procesos degenerativos, esos pacientes no tienen expectativa de mejoría. ¿Okay? O sea, no es lo mismo tú cuidar a una persona que tú ves día a día, semana a semana, cómo va mejorando. Qué sé yo, una persona que tuvo un accidente de auto y ahí está con un montón de fracturas, le hicieron operaciones, pero tú ves que la persona al paso de las semanas, de los meses, bueno, pues le hicieron las operaciones que hubiera que hacerle y le empezaron a dar terapia física y la persona entonces va mejorando, y cada vez que algún familiar te llama para preguntarte, ¿y cómo está fulano? Pues mira, hoy abrió los ojos, pues mira, ya está hablando, pues mira, ya está comiendo, pues ya come por sus propias manos, pues mira, hoy caminó. Entonces, todos los días tú puedes dar una buena noticia y eso ayuda al cuidador. Pero cuando tú estás ante un paciente que lo único que tú vas a ver y a notificar a los demás es deterioro. Deterioro. Wow. Cada día lo vas a ver peor. Eso afecta al cuidador, porque esa persona que el cuidador está atendiendo es un ser querido. Uh-huh. Así que tú ver a ese ser querido desgastarse, perderse en un proceso de camino a la muerte, es bien fuerte para el cuidador. Los cuidadores de pacientes en procesos degenerativos deben tener apoyo psicológico y tienen que tener buen apoyo de su familia y de su comunidad, de su vecindario, de su iglesia, porque si no, estos pacientes se van a deprimir, o sea, la probabilidad de que se depriman es bien elevada. Adelante, Ruta, buen día. Muy buen día, Anónimo. Adelante, Anónimo. Adelante. No, lo felicito por el tema, porque ya que personalmente soy una persona que pasa por problemas de salud mental, actualmente pues tengo ansiedad y descontrolada con ataques de pánico, y muchas veces bien fuerte porque nos da miedo compartir esto con las demás personas, porque muchas personas juzgan, no entienden y simplemente lo resuelven todo con hora más, o simplemente tú tienes el control.
Y sí, tú tienes el control de tus pensamientos y tú puedes definir cómo tú quieres estar, pero la pelea constante que tenemos en la mente no es fácil. Y en verdad me alegra mucho que hablen de estos temas porque es bien importante que los demás se instruyan para que nos ayuden también. Buen día. Gracias. Mira, lo que menciona este oyente es bien importante. La gente piensa que nosotros siempre tenemos el control de lo que pasa en nuestras emociones y en nuestros pensamientos, y no es así. Es evidente la falta de ese control cuando, por ejemplo, lo que está ocurriendo en el cerebro descontrola funciones motoras. Me explico. Tú tienes un problema neurológico, estamos hablando del cerebro, y ese problema neurológico hace que tú, por ejemplo, tus manos tiemblen. Y tú no puedes controlar ese temblor de tus manos. Y la gente tiene la sensibilidad para no decirte, mira, deja esas manos quietas. ¿Verdad? Oye, la gente entiende. Cuando tú tienes, por ejemplo, un trastorno de tics, y pues ahí tienes esos movimientos involuntarios, la gente no te dice, mira, muchacho, quédate quieto y deja de estar brincando, ¿verdad que no? Porque la gente entiende que algo está pasando en el cerebro de esta persona que hace que no pueda tener control sobre sus movimientos. Wow. Eso exactamente es lo que pasa cuando algo está pasando en mi cerebro que no permite que yo tenga control sobre mis pensamientos o sobre mis emociones. Y nosotros necesitamos tener esa misma sensibilidad y poderle dar el apoyo. Obviamente, pues estas personas necesitan una ayuda profesional. Esa ayuda profesional puede incluir medicación. Y es importante que la gente no le tenga miedo a la medicación psiquiátrica. Claro, usted no debe automedicarse. Mira, que fulano me dio unas pastillas ahí que a él le funcionan, o empezar a consumir drogas y alcohol como una medida para automedicarse. Pero es bien importante que tengamos sensibilidad por la gente que atraviesa problemas de salud mental. Cuando nosotros estamos hundidos en emociones negativas profundas, las emociones negativas minan la capacidad de juicio. La capacidad que nosotros tenemos para tomar decisiones y resolver conflictos se resta, se vacía. Por lo tanto, cuando esta gente te cuentan a ti algún problema y a ti te resulta que, muchacho, pero eso es fácil, pues tú lo que tienes que hacer es tal o cual cosa. Es fácil para ti, que no estás en la depresión. Pero para el cerebro de esta otra persona es bien difícil porque el dolor, la aflicción psicológica que está experimentando no le permite hacer el mismo ejercicio de las funciones de juicio que a una persona que no esté deprimida. Aquí hay un caso en WhatsApp, nos escribe una chica que su esposo sufrió depresión, no manifestó nada, pero ella se dio cuenta porque regañaba mucho a los niños. Okay. Comenzó a regañarlos. Se da cuenta y se comunica con sus supervisores para ver si habían visto algún cambio en él. En el trabajo le dijeron que no, que él era el mismo, que nunca habían visto un cambio. Llegaba bien temprano al trabajo, pero ella dice que él comenzó a utilizar una gorra. No usa gorra. Me está regañando a los nenes, no usa gorra, y era de tanto llorar, usaba una gorra para cubrirse los ojos y que nadie se diera cuenta lo que había llorado. Hasta que un día agarró el auto y estuvo 3 horas sin saber dónde estaba, lo llama llorando, pidiéndole ayuda porque ya no podía más. Entonces le confiesa que era que estaba en una depresión. Tú sabes que en los varones también nosotros tenemos el fenómeno de que culturalmente nosotros etiquetamos unas emociones como masculinas o femeninas. Ajá. Y entonces les enseñamos desde pequeñitos que los nenes no lloran. Y cuando el hombre siente deseos de llorar, tiene que retenerlo porque siente que llorar socava su masculinidad. No soy suficientemente hombre si lloro, ¿no? Y entonces la emoción que etiquetamos como masculina es el enojo. Los hombres se enfogonan y están así con el ceño fruncido y bien enfogonaditos. Así se ven bien masculinos y sexy, ¿ok? Y sí, y entonces nosotros hemos construido esta idea de que el hombre se enfogona
Y esa es la emoción que puede expresar. Cuando los hombres se deprimen, empiezan a tener comportamientos de irritabilidad. Y tú ves a este hombre enfogonado todo el tiempo, como que sin razón alguna. Y tú le preguntas, mira, ¿estás enfogonado? No, yo no estoy enfogonado. Y eso puede ser un indicador para nosotros identificar en los varones esos cambios de estado de ánimo. Es posible que no esté molesto, es posible que lo que esté sea deprimido. Doctor Angie González, tremendo tema esta mañana, como siempre. ¿Dónde la gente le conecta? Mira, para servicios psicológicos, usted nos consigue dejándonos un mensaje en el 787-613-5908. 613-5908. Y los domingos a las 10 de la mañana estamos en la iglesia Catacumba 2, en la avenida Los Millones, en Bayamón, a las 10 de la mañana. Excelente. Gracias. Excelente tema. Muchas gracias, doctora. En Ruta Nueva Vida 90.